Existe una cantidad infinita de causas por las cuales podemos sufrir dolores de espalda. Las más comunes, una hernia de disco, un trastorno articular, una contractura muscular o, un golpe, un traumatismo, un accidente. Por otro lado, podemos tener trastornos del tubo digestivo, como puede ser los más comunes, el colon irritable, el hígado graso, algún problema del estómago como ser la gastritis. En tercer lugar, me gustaría sumarles los problemas psicosomáticos emocionales, como puede llegar a ser el estrés, la ansiedad, la angustia, los ataques de pánico, la depresión. Y en cuarto lugar, me gustaría nombrarles los problemas cardíacos, pero no estoy hablando de los problemas cardíacos graves, como puede llegar a ser un infarto o un preinfarto. Estoy hablando de una sobrecarga cardíaca producto de quizás los triglicéridos, el colesterol altos, que tienen que ver con la mala alimentación de la modernidad. Ahora, si bien cada una de estas patologías requiere de la supervisión y el tratamiento de un médico o una médica especialista, hoy les voy a contar cómo podemos hacer un tratamiento integrativo y complementarlo con los ácidos grasos omega 3 que nos van a ayudar no solamente a acelerar el proceso de regeneración, sino también a mejorar de manera más completa. Que lo disfruten, comenzamos. Los ácidos omega 3 son una de esas sustancias que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí mismo. Es decir, los tenemos que consumir de manera externa, como por ejemplo con pescado, sobre todo el pescado azul, el salmón, la sardina, el krill o las nueces. Y si no, los suplementos, esos que se compran y se toman. Ahora, ¿por qué les nombro tantas patologías? ¿Por qué les nombro la columna, el tubo digestivo, el cerebro, el corazón? Porque todo esto está relacionado y es hora, como siempre les digo, que empecemos a vernos de una manera integral. Porque si bien podemos y debemos ir a un especialista de cada una de estas patologías, si nosotros le damos un tratamiento integrativo a nuestros dolores, vamos a tener muchos mejores resultados. Y los ácidos omega 3 nos van a ayudar a esto. ¿Y de qué forma? Miren, como les explico muchas veces, si nosotros tenemos el hígado graso producto de la mala alimentación o comer muchas veces al día, o el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo, el alcoholismo, un montón de causas, vamos a tener dolores de espalda. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano muy importante, para mí es el más importante de todos y yo siempre lo digo, cumple 500 funciones en el cuerpo, entre las cuales está ni más ni menos que el filtrado de la sangre. Por lo cual, si no logra filtrar la sangre, vamos a tener dos problemas. Primero va a colapsar el hígado y segundo va a colapsar todo el sistema metabólico. Entonces, si nosotros sufrimos de hígado graso, vamos a tener un dolor retrógrado, es decir, vamos a tener un dolor reflejo. ¿Por qué? Porque la cápsula que lo envuelve, que se llama cápsula de Gleason, está inervada por dos regiones de la columna. Una de la columna dorsal y otra de la columna cervical. Entonces, cuando tengamos alguna sobrecarga, vamos a tener una irradiación retrógrada sensitiva hacia la columna dorsal media del lado derecho, sobre todo nos va a dar un dolor como si fuese interescapular del lado derecho, entre lo que sería la escápula, el omóplato y la columna, como si fuese ahí una contractura clavada en el medio, y también vamos a tener un dolor cervical medio. Entonces esto va a generar bloqueos articulares, contracturas musculares, dolores de cabeza, occipitales en el hombro derecho, todo del lado derecho. Por otro lado, si tenemos algún problema, como les comentaba, una sobrecarga cardíaca, vamos a tener dolor del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tanto el estómago, que también les comentaba que podía llegar a tener un problema, como la gastritis o una úlcera, producto, de nuevo, de la mala alimentación o de los medicamentos o de estos malditos, entre comillas, protectores gástricos, que de protectores no tienen nada, porque justamente lo que hacen es alterar la acidez del estómago, y es algo que no está bien eso. Pero si tenemos un problema del estómago y alguna sobrecarga cardíaca, vamos a tener un dolor, como les decía, reflejo del lado izquierdo, sobre todo también dorsal izquierdo y hasta también dolores de cabeza del lado izquierdo. Ahora, por otro lado, están las cuestiones psicosomáticas emocionales y muchas veces nosotros vamos al médico o a la médica y usamos el para colmo, ¿no? La frase para colmo. ¿Y por qué lo digo? Pues no, me duele la espalda, me duele la cabeza y para colmo estoy con un problema de colon irritable y para colmo estoy con una depresión y para colmo ahora me detectaron que tengo hipertensión arterial o una sobrecarga cardíaca. Pero no es para colmo, es a causa de.
¿Entienden que tenemos que empezar a vernos como un todo? Entonces, si nosotros tenemos el hígado colapsado, el intestino que está funcionando mal, porque como les decía, si nosotros comemos mal o muchas veces en el día, y a esto le sumamos el sedentarismo, que es no hacer actividad deportiva, el tabaquismo en muchas ocasiones, fumar, tomar alcohol, bueno, la mala vida, descansamos mal, vamos a empezar a tener lo que se llama una inflamación de bajo grado. ¿Y qué es esto? Si nosotros nos damos un golpe, muchas veces nos hemos golpeado, por ejemplo, en la mano, y lo que nos pasa es que la zona se ruboriza, o sea, se pone colorada y se inflama y tenemos dolor. Ahora, el cerebro no tiene nociceptores. Es decir, el cerebro no tiene sensores, no tiene receptores y sensores de dolor. No nos va a decir, me duele el cerebro. El cerebro se expresa a través de los sentimientos y las sensaciones. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Vamos al médico, a la médica, a la reumatóloga, nos hace un diagnóstico y nos dice que tenemos fibromialgia. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, por favor, que no se malinterprete. La fibromialgia es un conjunto de síntomas, es un síndrome. Entonces, ¿qué significa esto? Que descansamos mal, que tenemos dolores generalizados, que tenemos cansancio crónico, que nos duele la espalda, que tenemos tránsito intestinal irregular, a veces mucho, a veces poco, diarrea, estreñimiento, sobre todo depresión, angustia. Si bien la fibromialgia es un término, también hay que encontrarle la causa por qué está pasando eso. Si nosotros tenemos todo el sistema metabólico intoxicado, ¿por qué? Porque, como les decía, comemos mucho y mal, el intestino, el tubo digestivo, corresponde al 70% de nuestro sistema inmunológico. Es decir, si funciona mal el intestino, vamos a tener todo el sistema metabólico intoxicado, literalmente intoxicado, infectado. ¿Y qué pasa? El cerebro también se infecta. Existen muchas depresiones que tienen que ver con una inflamación de bajo grado producto de una mala absorción intestinal o de un exceso de permeabilidad intestinal. Y acá es donde es importante entender que el intestino tiene muchas neuronas y no estoy hablando de una cuestión figurativa. El intestino tiene neuronas reales. De hecho, se gestan, en lo que sería la gestación, adentro de la panza de nuestra madre, se gestan primero las neuronas del intestino que las del cerebro. Entonces, cuando tengamos algún trastorno del tubo digestivo, vamos a tener sí o sí alguna cuestión, algún impacto psicosomático emocional. Entonces acá es donde entramos en un terreno depresivo y le sumamos los dolores, los problemas cardíacos, las cuestiones del hígado, del estómago y del intestino y los dolores de espalda, estamos para tirarnos a la basura. Y acá es donde entran los ácidos omega 3, ¿no? Porque ¿cómo llegué hasta este momento del video sin hablarles absolutamente nada de los ácidos omega 3? Y acá es donde tienen que empezar a entender que es muy importante esto. Escuchen bien porque si no, después empiezan los comentarios. Yo no estoy diciendo que los ácidos omega 3 son la salvación de todo, porque si no, van a decir, bueno, listo, me como una linda hamburguesa con panceta, pan, tomando una gaseosa, igual después me tomo una cápsula de omega 3 y ya está, estoy protegido. No empecemos con esas tonterías porque si no, me dan ganas de romper todo. No. Los ácidos omega 3 nos van a servir como, y escuchen bien, suplemento, complemento, no van a salvarnos la vida, pero sí lo que van a hacer es mejorar la función hepática. Van a ayudar a que el hígado se desgrase, se desintoxique más rápido y como les decía, si se desintoxica el hígado más rápido, primero vamos a salvar la vida. Básicamente vamos a estirar los años de vida. Y segundo, vamos a mejorar los dolores de espalda, cervical y dorsal del lado derecho. Por otro lado, obviamente, existen 3 ácidos grasos omega 3, pero vamos a hablar de los más importantes porque se pueden comprar los 3. Por otro lado, como les decía, vamos a tener también un beneficio a nivel cardiovascular. Va a ayudar mucho a la función cardíaca. Y de nuevo, si mejora la función cardíaca, también vamos a tener mucha más agilidad, más aire, nos vamos a sentir mucho más vitales y nos va a bajar los dolores de espalda, sobre todo del lado izquierdo. También va a ayudar a la digestión. Vamos a tener beneficios, ¿por qué? Porque los ácidos omega 3 van a mejorar, por un lado, la cobertura que envuelve los nervios y las neuronas. Los nervios y las neuronas son cables que transmiten electricidad, literalmente milivoltios, pero transmiten electricidad. Bueno, como los cables de corriente, cuando en el enchufe,
tienen un envoltorio plástico. Bueno, nuestro sistema eléctrico está envuelto de algo que se llama mielina, que es una cobertura grasa de lípidos. Bueno, los ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 3, recubren las neuronas y las terminales nerviosas. Entonces, vamos a tener mejor conducción nerviosa adentro del cerebro y también en las terminales nerviosas de todo nuestro cuerpo. Por lo cual, si estamos empezando a mejorar, a lo mejor por una hernia de disco, como les decía, o cualquier problema que tengamos a nivel compresivo, o sea, algo que esté comprimiendo los nervios, los ácidos grasos omega 3 van a mejorar sobre todo la velocidad de regeneración de los nervios. Entonces nos va a doler menos, va a transmitir mejor calidad y cantidad eléctrica y vamos a mejorar más rápido. Y a nivel del cerebro, literalmente, neurológicamente, vamos a tener mejor transmisión neuronal. ¿Y esto qué va a hacer? Que si estamos con una pequeña depresión, o si estamos un poquito caídos o caídas, con ansiedad y sobre todo en un entorno de estrés por el trabajo, la familia y la vida, esto nos va a ayudar mucho. Vamos a hacer otro video de cómo podemos complementar los ácidos omega 3, pero por ahora empecemos con esto y sobre todo lo podemos y debemos complementar con buena alimentación, espaciando comidas y empezando aunque sea a caminar un poquitito al aire libre. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau.